De la misma forma que los romanos extendieron gradualmente un imperio que abarcaba 3 continentes y una novena parte de la circunferencia de la Tierra, las gigantes tecnológicas están extendiendo también sus propios latifundios, los centros de datos. Y es que un estudio de la CNBC estima que en 2025 la inversión en centros de datos ha alcanzado la cifra récord de 61.000 millones de dólares. Se trata del blanco favorito de las compañías para invertir inmensas cantidades de dinero. Vamos a indagar en qué consisten y cuál es su atractivo. Iciar Prieto. Más de 500.000 millones de dólares se destinarán este año a la nueva fábrica digital del siglo XXI, los centros de datos, una infraestructura que para 2030 podría alcanzar los 945 teravatios y donde se procesa la información y datos digitales que usamos en el día a día. Solo Alphabet, la matriz de Google, espera invertir este 2026 más de 180.000 millones, aunque otros como Meta ya apuestan por invertir 600.000 millones para 2028. El anuncio del gasto capital en inteligencia artificial por parte de las Big Tech no ha sentado tan bien en los mercados, pues prefieren ver promesas de rentabilidad y se muestran más recelosos por las infladas valorizaciones tecnológicas. Incluso el CEO de OpenAI, Sam Altman, ha dejado claro que no espera que su empresa genere beneficios en el corto plazo. Otras compañías como Alphabet y Amazon se han desplomado esta semana por los temores de un CAPEX desorbitado. Pero la ingesta cantidad de inversión en centros de datos tiene un claro objetivo: habilitar y alcanzar el acelerado crecimiento de la inteligencia artificial. Es el propio CEO de Nvidia, Jensen Huang, quien llama a los centros de datos la infraestructura de la IA. This software needs infrastructure or AI factories to produce. And the reason for that is because the AI Y justamente Nvidia es quien se comprometió a invertir 100.000 millones de dólares en centros de datos para OpenAI. Operar con IA exige centros de datos muy especializados y con miles de servidores y procesadores que puedan sustentar la alta demanda del software. No es una inversión al vacío, son infraestructuras con retornos de largo recorrido y riesgos relativamente bajos. Alejandro Fuster, director técnico de Spain DC, nos habla de la relación entre los centros de datos e inteligencia artificial. Los centros de datos y la inteligencia artificial están completamente unidos. La inteligencia artificial no funciona en abstracto ni en una nube en sentido figurado, ¿no? Funciona dentro de centros de datos muy avanzados donde están los servidores, los procesadores y toda la tecnología que permite primero entrenar y luego ejecutar los modelos. Lo que decimos es que la inteligencia artificial vive dentro de los centros de datos y es literal. O sea, sin centros de datos la inteligencia artificial no funcionaría y sin inteligencia artificial los centros de datos no tendrían el papel estratégico que tienen hoy, también es verdad. O sea, son dos realidades inseparables que están impulsando el crecimiento digital de toda la economía. Aún así, existe una concentración geográfica de esta infraestructura. En el caso de Estados Unidos, hay 4.000 centros de datos. Justamente hace un año, el presidente Donald Trump anunciaba, junto a los fundadores de Oracle y OpenAI, el proyecto Stargate. Beginning immediately, Stargate will be building the physical and virtual infrastructure to power. Una alianza entre OpenAI, Microsoft, Nvidia, Oracle y SoftBank diseñada para construir centros de datos de alto rendimiento y con una inversión proyectada de hasta 500.000 millones de dólares en 4 años. Las causas que incentivan a los inversores a destinar su dinero a ciertos países son la disponibilidad eléctrica, la conectividad internacional y sobre todo la regulación y la facilidad de obtención de licencias. Alejandro Fuster alega que se trata de una cuestión de soberanía digital. Y hay un elemento que yo pienso que cada vez pesa más, que es la soberanía digital. Con las tensiones geopolíticas actuales, pues es fundamental que Europa y países como España tengan su propia capacidad de cómputo. Al final, tener centros de datos propios es una cuestión de autonomía económica y de seguridad estratégica. Bueno, en conjunto, el sector tiene crecimiento sostenido, tiene un modelo de ingresos muy estable y tiene un valor estratégico pues tremendo, ¿no? Los centros de datos son una apuesta de país. Mientras tanto, persisten algunos retos técnicos que se presentan, que los retos técnicos que se presentan son la capacidad energética y la exposición a la radiación, pero si existe un visionario del negocio es Elon Musk, que ya ha planteado a través de la fusión SpaceX y XAI a construir centros de datos en el espacio. I think the case it's a no-brainer for building
Una propuesta que no está muy lejos de la realidad, pero como insiste el experto Alejandro Fuster, la mejor hoja de ruta es la innovación terrestre y no la sustitución. Pero si el mercado tiene miedo a algo, es a la financiación circular entre las gigantes tecnológicas. Sin embargo, para Jensen Huang, que declaró en Davos que se trata de oportunidades fantásticas para invertir. The opportunity to invest in OpenAI, the opportunity to invest in Elon's xAI or in Anthropic. El dinero destinado a IA sale de los hiperescaladores para volver con mayor brillo y crecimiento a las compañías que lo pusieron en marcha. Unos acuerdos circulares que generan un simple resultado, ingresos que parecen diversificados cuando en realidad están anclados a acuerdos entre un puñado de actores. Aunque Diego Puertas, analista de Serenity Markets, prefiere denominarlo como promesas circulares. Financiación hay poca, lo que hay son promesas de financiación circular que corren el riesgo de no materializarse. Pero si antes de que vengan los ingresos yo tengo que hacer una gran inversión para que esos ingresos puedan llegar, ahí es donde creo que está el verdadero riesgo. Pero hay compañías como por ejemplo Oracle que se está metiendo dentro del juego de los hiperescaladores, que ya lleva evidentemente mucho tiempo, pero bueno, que quiere ponerse al mismo nivel que estas compañías, y es una compañía que no genera. Unos acuerdos justificados en base a la alta demanda que se presenta a la inteligencia artificial y una oferta por ahora escasa que intenta desde unas capacidades mínimas abastecer la soberanía de la IA. Los ejecutivos insisten en que merece la pena estar a la vanguardia en la carrera de la superinteligencia. La pregunta, ante un futuro incierto, continúa. ¿Podría la oferta superar en algún momento la demanda? Diego Puertas nos lo aclara. Sinceramente ahora mismo no lo veo, no creo que eso esté ocurriendo. Creo que ahora mismo lo que ocurre es algo totalmente lo contrario. Ahora mismo lo que ocurre es que hay mucha demanda y no hay capacidad de ofrecer toda la oferta posible, ¿no? Sobre todo por el lado energético. También creo que estamos en las fases iniciales de todo esto y que poco a poco se irá logrando cada vez mayor eficiencia. Al final tienen que venir muchos avances para que poco a poco la inteligencia artificial vaya logrando esa escalabilidad. El desafío ya no es solo construir la fábrica digital del siglo XXI, sino asegurar que ese imperio de servidores no acabe colapsando en su afán por expandirse y sostener el crecimiento de la inteligencia artificial, como ya ocurrió con los romanos. Y qué ingenioso fue Albert Einstein cuando dijo que la medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar o avanzar ante la nueva era de la digitalización económica y de los datos. Que esta expansión no sea solo tamaño y velocidad, sino visión, equilibrio y propósito, porque en la nueva economía digital la verdadera inteligencia no está en crecer sin límites, sino en saber hasta dónde hacerlo.